Te doy la bienvenida a Tripas Contentas, un podcast para transformar el estrés del día a día en bienestar intestinal. Aquí hablaremos sobre cómo vivir con Crohn's, porque no tiene que significar vivir en guerra constante con tu cuerpo. Creo profundamente que para tener unas verdaderas tripas contentas, necesitamos aprender a manejar efectivamente el estrés. Soy Madeline y después de más de 30 años viviendo con Crohn's, quiero compartir contigo herramientas, ejercicios, ideas y experiencias que me han ayudado a dejar de pelear contra mi cuerpo y comenzar a vivir con más calma, más salud y más libertad. Nuestras tripas también pueden comenzar a sentirse contentas. Hola, te doy la bienvenida oficial a este primer episodio de Tripas Contentas. ¡Yes! Ay, si llegaste aquí, probablemente estás tratando de entender cómo vivir con un diagnóstico que jamás imaginaste recibir. Crohn's disease. ¿Tú lo habías escuchado antes? Porque yo nunca lo había escuchado antes del día en que me diagnosticaron. Te soy súper sincera. Tal vez sientes confusión, cansancio, frustración. Maybe estás haciendo todo lo correcto, ¿verdad? Todo lo que te dicen tus médicos. Tomándote los medicamentos. Pero aún así, sientes que tu cuerpo sigue reaccionando al estrés, al caos, a la presión y al ritmo acelerado en el que llevas viviendo por años. Quizás nadie te ha explicado realmente cómo manejar todo esto más allá de los medicamentos, laboratorios y colonoscopías. Si todo esto resuena contigo, este espacio es para ti. Aquí vamos a hablar sobre la conexión entre el estrés, el sistema nervioso, la alimentación, el descanso, el movimiento consciente y el bienestar emocional. Porque vivir con Crohn's no debería sentirse como una guerra constante contra tu cuerpo. Quiero contarte quién soy, por qué estoy aquí y sobre todo por qué este podcast puede ayudarte si acabas de recibir un diagnóstico que te dejó posiblemente con más preguntas que respuestas. Soy Madeline y llevo más de 30 años viviendo con Crohn's disease, o enfermedad del Crohn's, como se le dice en español. Al momento de esta grabación estoy a punto de cumplir 34 años viviendo con este diagnóstico. Me di cuenta que yo creo que en un mes cumplo los 34 años. Y aunque este diagnóstico cambió mi vida, como posiblemente también cambió la tuya, también me llevó a descubrir herramientas, hábitos y perspectivas que me ayudaron a dejar de vivir en modo de supervivencia. Para que sepas un poquito de mí, yo me gano la vida como profesional de mercadeo, creadora de contenido. Me alimento mayormente a base de plantas desde hace ya muchos años. Soy amante del yoga, de la cocina y del mar. Y aunque hoy me ves saludable y activa, a lo mejor hoy me estás escuchando solamente, pero en las redes sociales, ¿verdad? La realidad es que no siempre ha sido así. Yo apenas tenía 21 años cuando recibí este diagnóstico de enfermedad de Crohn's. Y antes de recibir este diagnóstico, yo era una persona relativamente saludable. Un catarrito de vez en cuando y de cuando en vez. Varicelas cuando estuve en cuarto año de high school. Pero nada más allá de eso. Bueno, maybe si cuentas que usé botas ortopédicas cuando yo estaba en la escuela elemental, ¿verdad? Pero más allá de eso, nada. A mí me diagnosticaron cuando todavía no había Google para investigar qué rayetes era esto de Crohn's disease. En los años 90 no existía el acceso a la información que tenemos hoy día. Y yo personalmente sentía que los tratamientos médicos que me ofrecían solamente estaban tapando los síntomas. A mí nadie me habló de la raíz de esta condición, de dónde surgía y mucho menos de cómo vivir una vida plena con este diagnóstico.
Así que cuando yo recibí este diagnóstico, que fue un verano, yo me iba a ir a estudiar a Estados Unidos, fue un momento bien confuso, doloroso y profundamente solitario, porque yo no conocía a nadie que viviera con esto. Te voy a decir más. El médico me dijo directamente que si él supiese de dónde provenía este diagnóstico, él se ganaría el Premio Nobel de la Medicina. Porque no se sabía, y maybe todavía no se sabe, si las personas que somos perfeccionistas, personalidad type A, exigentes, maybe hasta un poco rígidas e intransigentes, desarrollamos estas condiciones a causa de nuestra personalidad, o si es porque tenemos algo por dentro, maybe genético, que nos predispone a esta condición y que entonces nos hace ser perfeccionistas, exigentes y estrésicos. Ese es como que el gran enigma de esta condición, porque yo me rehúso a llamarla enfermedad. Por años estuve tomando una serie de medicamentos que se podrían considerar un desayuno completo en cualquier liga. Prednisona, Pentasa, Cixempí, Cipro, Prilosec. Mira, yo perdí la cuenta de todo lo que yo me he tomado mientras estuve tomando medicamentos, ¿verdad? Les llamábamos medicamentos de mantenimiento. Pero una vez cuando yo tenía 25 años, estaba en un desayuno y una señora me abrió los ojos así grandísimo cuando vio todo lo que me iba a tomar en pastillas. Y para que ella se tranquilizara, yo le dije, mire, no se preocupe, señora, que es que estos son las vitaminas que yo me tomo todos los días. Imagínate, yo con 25 años y me tenía que tomar todo aquel pastilleo. Y aún con eso, yo seguía teniendo recaídas cada vez que yo tenía un episodio grande de estrés. Ya fuera cuando me mudé sola a los Estados Unidos, o me mudé sola a Nueva York después de haber estado estudiando fuera, pero en la ciudad nueva, las primeras experiencias, ¿verdad?, laborales, una dejada de un novio. No importa lo que fuera, si era algo intenso, tenía una recaída. Y tomando todos esos medicamentos de mantenimiento, tuve una obstrucción intestinal que me llevó a la sala de operaciones de emergencia, donde perdí los últimos 3 pies de mi intestino delgado. Los detalles de esa experiencia se los voy a compartir más adelante porque ahí hubo mucho aprendizaje. Pero fue ahí también donde comenzó mi camino, tratando de buscar respuestas fuera de lo convencional. Porque yo no le veía la lógica a tomar tantos medicamentos de mantenimiento y de cuidarme tanto en ciertas áreas y que, uno, la solución de los médicos siempre la veía en el quirófano y dos, porque yo seguía teniendo recaídas si yo estaba tomando medicamentos. Mira, 3 años antes de esa cirugía de emergencia, ya mi médico en Nueva York, uno de los discípulos directos del mismo Dr. Crohn's, eminencia, ¿verdad?, en esto de condiciones intestinales en el hospital Mount Sinai, ya él, 3 años antes, él quería sacarme 2 pedazos de intestino. Y esto es bien fácil, esto te corta aquí, tlac, 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 tlac. Otra anécdota que te voy a hacer otro día, porque de ahí salí yo llorando, porque yo decía, ¿qué es esto tan fácil? Tlac, 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 pica, pica, pica por aquí. Pero con los años, yo descubrí que el manejo del estrés, la alimentación más natural, y mejor aún si es basada en plantas, y el movimiento consciente como practicar Hatha Yoga, fueron claves para yo recuperar mi energía, mi fuerza y en gran parte mi vida. Hoy puedo decirte que he viajado el mundo, he escalado en el mundo laboral, tengo mi negocio propio y hasta he corrido 3 maratones completitos. Sí, de esos que son 26.2 millas de distancia. El Crohn's o la colitis no te definen, ni definen el tamaño o la calidad de tus sueños. Y te preguntas, ¿de dónde surge esto de querer tener un podcast? Pues mira, te cuento.
A lo mejor me conoces en las redes sociales y probablemente hayas visto nombres como Karma Free Cooking o Karma Free Crohn's. Y aunque le tengo muchísimo cariño a ese nombre, porque de verdad que representa una etapa muy importante de mi vida, y eventualmente te puedo también contar cómo nació ese concepto de Karma Free, sentía dentro de mí que esta nueva etapa necesitaba algo distinto. Quería un nombre que fuese completamente en español, un nombre fácil de entender y que comunicara inmediatamente la misión de esta comunidad. Porque al final del día, eso es lo que yo deseo para todos nosotros, para ti y para mí. Tener unas tripas contentas. Tripas que no vivan inflamadas. Tripas que no estén reaccionando constantemente al estrés. Tripas que puedan descansar, sanar, digerir bien. Apoyar la salud de todo nuestro cuerpo. Y también porque yo quería alejarme un poco de esa narrativa de guerra constante que vemos muchas veces alrededor del Crohn's y de las enfermedades inflamatorias intestinales. Yo no quiero vivir peleando con mi cuerpo todos los días. Tampoco quiero que esta comunidad se construya desde el miedo, la batalla o el sufrimiento constante. Desde el momento que a mí me diagnosticaron, yo tomé una gran decisión. Yo dije, yo no voy a padecer Crohn's. Yo voy a vivir con Crohn's. Eso lo dije hace 34 años y al día de hoy se mantiene tan vigente como siempre. Así que te doy la bienvenida a esta nueva etapa de tripas contentas. Y como dicen que lo bueno se comparte, y después de 30 años de yo estar probando, intentando múltiples estrategias y remedios, yo quiero ahorrarte a ti ese camino tan largo y solitario. Mi enfoque no reemplaza tu tratamiento médico, pero puede complementarlo poderosamente. Y maybe en el futuro, con el apoyo de tus médicos, como lo hice yo, podrías depender menos y menos de todos esos medicamentos que tienen tantos efectos secundarios. Este espacio es para ti si sientes que los medicamentos del Crohn's no son suficientes, sin sentir una mejoría duradera. Si quieres dejar de vivir pendiente a cuándo será tu próxima recaída, hablaremos de lo que no siempre se te dice en la consulta médica. Cómo puedes manejar el estrés activamente, cómo reducir la inflamación a través de cómo te alimentas, cómo hacer pequeños cambios en tu rutina diaria que pueden darte grandes resultados y cómo mirar tu diagnóstico desde un punto de vista mucho más positivo y como una oportunidad para sanar desde adentro. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Tripas Contentas. Tengo mucho más que contarte, pero para que te enteres, suscríbete para que así recibas alertas cada vez que publique un episodio nuevo. Y espero que hayas encontrado inspiración para seguir adelante con más claridad y confianza. Aquí estaré cada semana para compartir contigo lo que me ha funcionado en estos más de 30 años de vivir con Crohn's, para que tú también puedas sentirte fuerte, libre y en control de tu salud. Si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que maybe haya recibido un diagnóstico de Crohn's recientemente o con alguien que lleva un poco más de tiempo en esta misma búsqueda también. Y si aún no lo has hecho, sígueme en Instagram, Facebook o en YouTube como Karma Free Crohn's. Comenta, envíame un mensaje privado o escríbeme a madeline@karmafreecrohns.com si tienes preguntas o sugerencias. Y por favor, déjame tu reseña en Spotify, en Apple Podcasts, donde quiera que me estés escuchando, para que este mensaje llegue a más personas que también están buscando una alternativa esperanzadora. Nos escuchamos la semana próxima. Y recuerda que tu vida es mucho más grande que un diagnóstico de Crohn's. Vivamos con tripas contentas.